El Canal de la Unión presenta. Muchas gracias por estar aquí en el Senado de la República esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer la presencia distinguida del profesor Edgar Morán. Gracias por estar con nosotros, profesor. Es para nosotros un privilegio tenerlo aquí en el Senado de la República. Agradezco a los señores senadores que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias al doctor Francesco Vicenti por acompañarnos, al maestro Rubén Reinaga también por acompañarnos, a todos quienes, muchas gracias, senador, por acompañarnos también, a todos los que acompañan en esta tarde al profesor Morán, y expresarles que los medios de comunicación, expresarles que para nosotros, los senadores de la República, es un privilegio tenerlo, profesor, poder escucharlo, poder reflexionar con usted sobre temas de cohesión social que son fundamentales para la vida pública de nuestro país, para nuestra gente. Agradezco por supuesto la presencia de usted, de acompañarnos esta tarde en el Senado de la República, en donde habremos de entregarle un justo reconocimiento a sus aportaciones científicas y una vida comprometida para alcanzar un mejor futuro de la humanidad. La cohesión social se refiere a los lazos que unen a la sociedad para que sea cada día más solidaria, más justa y equitativa, para que los ciudadanos ejerzan sus derechos de acuerdo a la normatividad establecida y que los gobiernos electos democráticamente sean justos, transparentes y responsables de sus acciones. Hoy se abre un nuevo panorama para que los mexicanos podamos acabar con la polarización que nos ha estado llevando a esquemas de confrontación social. Por ello es fundamental que dialoguemos acerca de la cohesión social como elemento aglutinante y creativo para el desarrollo social y la institucionalización de las políticas públicas para el desarrollo regional. Los políticos y los actores sociales estamos obligados a fomentar la cohesión social y a reformular el quehacer político a través del impulso de políticas públicas encaminadas a fortalecer la cultura, la educación y la protección social que favorezcan el empleo, la seguridad social y los derechos de los trabajadores, proteger a los grupos más vulnerables, las libertades civiles, la cooperación entre los ciudadanos y el combate a la discriminación y a la exclusión. Hablar de cohesión social es construir ciudadanía, ya que cuando ésta existe se producen sociedades con instituciones de Estado y partidos políticos eficaces en el procesamiento de las demandas de las personas para generar un avance sustancial en el propósito de la sociedad de acceder a una vida mejor. El concepto de cohesión social implica una complejidad rara vez analizada en los trabajos teóricos y mucho menos asimilada en los actores políticos y sociales. Es por ello que es un privilegio contar con el profesor Edgar Morán esta tarde, ya que el concepto exige una reflexión más rigurosa para su interpretación, particularmente si queremos convertirla en el eje rector de las políticas públicas y como elemento fundacional de la actividad política. Por ello, después de escuchar al doctor Vicenti y posteriormente al maestro Reinaga, los invito a escuchar al filósofo y sociólogo profesor Morán y dialogar con una persona extraordinaria, universal, comprometido con la apertura de caminos para hacer posible un mejor futuro para la humanidad
a partir de una visión más sensible de la política, la educación, la equidad social, los valores democráticos, el Estado de Derecho, para que podamos juntos caminar hacia un propósito común, una patria justa, libre, soberana y democrática. Muchas gracias por estar acá. Le pediría al doctor Francesco Vicenti si hiciera uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, señoras y señores. Excelentísimo señor senador René Juárez, presidente de la Comisión del Senado de Desarrollo Regional. Excelentísimos señores senadores, excelentísimo maestro, profesor Edgar Morán y su distinguida esposa, Madame Sabah Mohan Abouessalam. Excelentísimo señor Steven Bobrick, jefe de delegación adjunto de la Unión Europea, y señor Kurt Leisner, agregado de cooperación de la Unión Europea, señores invitados especiales, señoras y señores. Un cordial saludo y un agradecimiento especial de parte del Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea para el senador René Juárez y para el secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Regional, licenciado Gonzalo Leboreiro, por la invitación y apoyo recibido para la realización de este encuentro que definiría histórico en homenaje al maestro Edgar Morán por su trayectoria profesional y la fuerza y clara evidencia de su mensaje inspirador en su obra como sociólogo del conocimiento. El Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea tuvo el honor de recibir un mensaje del maestro Edgar Morán en ocasión de los diálogos México-Unión Europea sobre cohesión social realizados el mes de octubre y cuya esencia nos inspiró sobre la relación entre el pensamiento complejo y multidisciplinar propuesto por el profesor Morán y la perspectiva de un México incluyente propuesto no solamente por la realidad, sino siendo esto tal vez el principal reto del México contemporáneo. Esta plataforma de pensamiento propone enfoques multidisciplinarios muy válidos y son per se una forma de pensar incluyente y que permite acercamientos entre políticas públicas, innovación científica y social, sociedad civil, actores sociales y tomadores de decisiones, que es el propósito último del Laboratorio de Cohesión Social. Este laboratorio como lugar de encuentros, experiencias, elaboraciones de estudio y propuesta, contribución a esfuerzos legislativos y programas nacionales para fortalecer la cohesión social, la igualdad entre ciudadanos y prevenir fenómenos de disgregación y amenazas sociales, pueden cooperar con el Congreso de la Unión y sus institutos de investigación a través de la puesta a disposición del resultado de sus estudios, lecciones aprendidas, apoyos a temáticas relativas, así como de la cohesión social, el desarrollo regional y local. Además de organizaciones de eventos de reflexión e intercambio entre academia, profesionales, internacionales y decisores políticos para producir insumo para las decisiones sobre políticas públicas. Para ello, se ha pensado conformar un consejo consultivo que oriente labores de la plataforma temática prevista en el laboratorio y que pueda servir de inspiración para conjugar la transformación y conservación social, es decir, la modernidad social con el respeto de las tradiciones milenarias de México. Servir de marco orientador para el establecimiento de un diálogo permanente entre sociedad civil y Estado que pueda evitar situaciones conflictivas y ofrecer una plataforma lógica como el pensamiento complejo para poner en función de las políticas públicas todo el acervo del conocimiento científico contemporáneo. Todo esto da la oportunidad a todos los miembros del laboratorio de crear, a través de un pensamiento incluyente, espacios de diálogo con un impacto político notable en la gobernabilidad democrática y la mejora de la administración pública. Es con satisfacción que anunciamos haber recibido por parte del profesor y maestro Morán el honor de aceptar la presidencia honorífica de este Consejo Consultivo, al cual serán invitados personalidades del mundo político, académico, empresarial y de la sociedad civil. Como resultado de los diálogos, el laboratorio e iniciativas internacionales
como la Knowledge Innovation Policies, que ha participado en los diálogos cohesión social de octubre pasado, se está explorando la idea, doctor Morín, de una iniciativa internacional denominada Diálogo entre Prácticas y Políticas de Desarrollo Territorial para superar la exclusión y pobreza, que se inspira a la visión de la Politique de l'Humanité y a las indicaciones contenidas en la reciente obra del maestro Morán, La Vía para el Futuro de la Humanidad. La iniciativa propondría favorecer un encuentro entre los retos de buenas prácticas en innovación y cohesión social con parlamentarios de diversos países con el propósito de encaminar concretamente hacia las grandes reformas que el maestro Morán propone realizar para un futuro mejor de la humanidad. Aprovechamos entonces esta oportunidad para manifestar que, de materializarse esta iniciativa, los organizadores de la misma quisieran nombrarlo, maestro Morán, presidente honorario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del señor Stephen Vavric, representante de la delegación de la Unión Europea, y a todos los funcionarios que lo acompañan. Tiene la palabra el profesor Rubén Reinaga Valdés, rector fundador de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. Adelante, profesor. Señor presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, senador René Juárez, honorables senadores de la República y representantes de las entidades públicas y privadas aquí presentes. A nombre de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, me honro en presentar en este espacio, sede de la Cámara de Senadores, al multilaureado doctor Edgar Morán, considerado por numerosos intelectuales como uno de los pensadores más prolíficos e influyentes de este siglo y quien acaba de recibir esta semana en México 2 reconocimientos de alta estima. El premio Eulalio Ferrer 2012 por sus aportaciones a la humanidad, otorgado en conjunto por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional de Madrid, la Universidad de Cantabria y la Fundación Cervantina de México, así como el doctorado honoris causa de la Universidad de Guanajuato, que se suma a otros 27 doctorados honoris causa y numerosos reconocimientos que se le han otorgado en distintos países de Europa y Latinoamérica. En nuestra vida, pocas veces tenemos la oportunidad de coincidir, escuchar y dialogar con personas extraordinarias y universales, personas que comprometen su vida y la dedican al bien común. Edgar Morán sobresale entre nuestros contemporáneos por su dedicación y agudeza, la creatividad de sus interpretaciones y aportes científicos y la calidez de su persona, siempre sensible a la injusticia humana, siempre comprometida con la apertura de caminos para hacer posible un mejor futuro para la humanidad. La complejidad de nuestra realidad social y política nos exige una sensibilidad de naturaleza transversal, multidimensional, transdisciplinaria, y Edgar Morín, estoy seguro, es el arquetipo del pensamiento integrador. Un pensamiento que nos inspira, como ahora acabo de escuchar, como presidente honorífico del Consejo de Laboratorio de Cohesión Social de la Unión Europea México y como presidente también del Consejo Científico Académico de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, Universidad Oficial del Pensamiento Moriniano. Recibirlo en México, doctor Edgar Morán, y escucharlo es un privilegio y un compromiso. Gracias, respetables miembros del Senado de la República. Gracias por abrir las puertas a una disposición de diálogo al pensamiento de avanzada. Gracias a Stephen Vavric, en representación de la delegación Unión Europea. Gracias al Laboratorio Social de Cohesión Social de la Unión Europea México, a nombre
de la multiversidad Mundo Real Edgar Mogán por su disposición para aportar su vasta experiencia en materia de buenas prácticas sociales, en estructuración de mecanismos de enlace y visión de observatorio social, coadyuvante de políticas públicas en materia de cohesión social y desarrollo regional. Morín no es un pensador que pertenezca a un país o a una región, es un pensador planetario, un pensador de horizonte vasto que nos invita hoy a pensar las reformas en su más sensible interpretación, la política, la educación, las instituciones, la enseñanza, la convivencialidad y la vida democrática. La política es una de las actividades humanas más importantes que amerita ser repensada. Morán nos invita a transformarla a profundidad para hacer de ella una política de civilización, de humanidad, que se sitúe en el contexto global y atienda lo global y lo local en sus conexiones, que sea capaz de contribuir a la búsqueda de soluciones a las múltiples crisis por las que atraviesa nuestro país y sobre todo que contribuya a encontrar vías renovadoras que nos encaminen hacia la metamorfosis de la humanidad. Tengo el honor entonces de presentar y ceder la palabra a esta persona extraordinaria, sensible y creadora, nuestro amigo, creo, el vínculo entre el pensamiento europeo y Latinoamérica, Edgar Mogán. Muchas gracias. Senador René Juárez, doctor Vicente, maestro Reinaga, los agradezco, muchas gracias para tantos cumplimientos que me hace mucho miedo, porque como hablar después tantas palabras exaltantes para hacer una modesta contribución a un problema tan grande, tan complejo que el problema de la cohesión social. Pero lo quiero agradecer a todos aquí, de los senadores y presentes, de la oportunidad de tomar la palabra con la élite política de México. Para hablar de la cohesión social se debe pensar cuáles son los factores de cohesión, cuáles son los factores de la decohesión y cuáles son los elementos, procesos que puede hacer una recohesión social. Los factores de cohesión y las antiguas sociedades indígenas, es un sentido de una pequeña sociedad, un pequeño grupo, de una comunidad que tiene también su elemento fundador sacralizado en un antenado común, un Dios común. En las sociedades tradicionales es la fuerza de la religión y la sacralidad del poder que impone en las mentes la cohesión social. Es evidente que a pesar de todo ese factor, en todas las sociedades también tradicionales, hay conflictos de personas, hay dificultades, hay singularidades, pero no pone en cuestión la cohesión social en general. Podemos decir que con la modernidad, es decir, el desarrollo económico, el desarrollo intelectual, la laicización de las mentes, el desarrollo del individualismo, con las dos caras del individualismo, la cara de libertad y de autonomía, pero también
la cara del egocentrismo y del egoísmo. Todo esto son factores que tienden a destruir, a desintegrar la cohesión social, pero la nación moderna, la gran invención de la nación moderna, a la diferencia de los imperios, es de proponer, de imponer en las mentes la idea de comunidad que se encuentra en la palabra patria. Si la palabra patria es bisexual, porque se empieza con el padre del padre, la autoridad justo del padre, y se acaba con el femenil de la madre. Nosotros decimos madre patria. Y cuando los ciudadanos tienen hondamente en la mente esta idea de madre patria, entonces llega un sentido de hermandad, de fraternidad. Es porque el canto francés nacional, la Marseillaise, empieza adelantos, en avant, enfants de la patrie, hijos de la patria, hijos. El sentir de ser los hijos de una madre común. Y entonces, en las naciones hay como dos polaridades. La polaridad de comunidad, que se siente en la palabra de patria, y la polaridad de sociedad, es decir, de intereses personales, intereses de grupos, conflictos de todo tipo. Esto es una variación. Es evidente cuando hay un peligro, un enemigo, como para nosotros en la historia de Europa, en la patria se hace más fuerte el sentido. En otros países es evidente que son en los campeonatos de fútbol internacionales que se vive intensamente este sentimiento de comunidad, porque se olvida después el campeonato. Entonces, pensamos que la modernidad es una corrupción de antiguas cohesión, pero también trae cosas nuevas muy importantes como las libertades. Pero, digamos, la desintegración de las antiguas solidaridades de los pueblos, de los barrios, de los trabajos, es una cosa que se desarrolla con la cosa llamada desarrollo. El desarrollo es un proceso que tiene aspectos bastante positivos, pero también bastante negativos, porque destruye las comunidades tradicionales no únicamente desarrolla la inigualdad, pero este tipo de inigualdad que se traduce en la segregación social, porque hay barrios distintos, dos mundos, el mundo pobre, el otro mundo promedio o rico. Entonces, hay otro aspecto que va al encuentro de la cohesión social, es la especialización y la compartimentación de todos, y las oficinas, y las empresas, y la vida. Y cuando hay una persona en su trabajo particular, a su oficio, no tiene únicamente su responsabilidad del oficio. Si lo pide una información, no es para mí, es para buscar otro oficio. Y se pierde el sentido del interés común. Es decir, que no es únicamente los aspectos negativos del individualismo que va al encuentro de la cohesión, es también todo el modo de desligación, de compartimentación de todo, y que donde se ve más la cosa común. Y además, la reyección de los más pobres y los suburbios en las condiciones que trae
muchas delincuencias, y también no únicamente rejección, pero desprecio, miedo. Esto hace un efecto contrario, un efecto peor, porque los rejectados rejectan los que los rejectan. Es un proceso infernal. Y esos son los fenómenos generales que se encuentran en todo el mundo, que se llama un camino de desarrollo o desarrollado, pero con rasgos singulares en Latinoamérica y también, evidentemente, en México, con los rasgos y problemas, por ejemplo, del desarrollo de las mafias, de la droga y otras cosas que necesitan un tratamiento no únicamente nacional, pero al nivel internacional y planetario, que no basta de hacer las prohibiciones, de hacer al contrario, una legalización mundial, porque hace caer más para matar las mafias, pero no llegamos a este punto, y no es un punto que se puede resolver en un país solo, evidentemente. Pienso que los enemigos, además de la cohesión social, y los enemigos mentales, están en las visiones parcelarizadas, en las visiones compartimentadas, y también la visión únicamente cuantitativa, que piensa que con el cálculo se puede comprender todos los acontecimientos, los hechos de una sociedad. El cálculo es muy útil, pero las cosas las más fundamentales para los humanos no se puede calcular. La amistad no se calcula, el amor no se calcula, el odio no se calcula. Todo que viene del corazón, de la vida misma, no se calcula. Se debe combinar una visión que también se hace con el pensamiento y con la ayuda evidente del cálculo. Si no, estamos ciegos. Y tengo la experiencia, como estoy bastante viejo, de los 10 años antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, donde todos los políticos ciudadanos eran somnambulos, sin saber que andaba a una guerra mortal para millones de personas, porque andaba día a día, paso a paso, sin poder concebir el camino mortal. Ahora tenemos una nueva figura que necesita una gran reforma del pensamiento. Bien, ahora vemos cuáles son los remedios a este estado de hechos. Primero, lo que es posible para preservar antiguas solidaridades familiares, de barrio, de pueblos, de otra cosa. Bien. Pero construir nuevas solidaridades, no únicamente con los deportes, que es muy útil los deportes, lógicamente al nivel de una ciudad, también al nivel nacional, fútbol y otros, pero nueva solidaridad. Es evidente que hay una solidaridad estatal que se debe desarrollar para la protección de los enfermos, de los desocupados, de los desheredados. Hay una solidaridad estatal que no sabe exactamente cómo se encuentra la cosa aquí en México, pero lo que yo sé es que en los países europeos, donde se hizo un bastante desarrollo de estas solidaridades estatal, welfare state, como se dice, Estado providencial, ahora son amenazas con la mundialización, con los procesos de competitividad, para destruir esta solidaridad que nos debemos preservar en un modo nuevo. Pero hay no únicamente la solidaridad estatal. ¿Cómo reconstruir
una solidaridad en los ciudadanos y las mentes de las gentes. Entonces, hay una cosa que podemos llamar antropológica, que se dice que se encuentra en cada persona. Hay dos principios fundamentales en el ser subjetivo de la persona humana. Dos lógicas. Hay una lógica que se puede llamar egocéntrico. Es decir, cuando digo yo me pongo al centro de mi universo, de mi mundo. Pero esto es una necesidad vital también, para comer, para defender, para vivir. Pero si hay únicamente el egocentrismo, hay el egoísmo, se olvidan los otros. Pero hay la segunda lógica que se verifica en el neonato, la lógica del nosotros, la lógica del altruismo. El neonato tiene una necesidad del sonriso de la madre, de ver la tenura, de sentir el amor. Él necesita esta necesidad de amor, de protección con cariño. Es una cosa fundamental que se encuentra en la familia. Esta cosa puede se desarrollar porque el egocentrismo dice primero yo, y no importa los otros. Pero ¿cómo se encuentra el otro principio? Entonces vemos gente que puede sacrificar su interés, sacrificar su vida para la patria, para la religión, para las cosas sagradas, para él. Y entonces la cuestión, cómo la lógica egocéntrica es sobredesarrollada en nuestra civilización actual, es que la lógica del altruismo, de la comunidad, es subdesarrollada. El problema es despertar esta lógica. Y esto ocurre con acontecimientos terribles como un terremoto, como se fue en el pasado el terremoto de México, y una solidaridad espontánea que llegó. Se ve en varias ocasiones, pero es temporal, es provisoria. Y ahora, entonces, para despertar en un modo permanente, hay la necesidad, pienso, de una reforma de la educación, de integrar en la educación, en todos los niveles, la comprensión humana, la comprensión del otro, el reconocimiento del otro. La palabra reconocimiento es una palabra fundamental, no únicamente para la vida cotidiana, también para el pensamiento político. Es un filósofo, Hegel, que él entendió el primero, que reconocer el otro es reconocer su dignidad humana. Y si nosotros no estamos capaces de reconocer la dignidad humana de los rejectados, de los humillados, de todos los otros, de los bandidos, estamos incapaces de adelantar en la cohesión social. Pero, ¿qué significa reconocer el otro? El otro con dos rasgos. Un rasgo que el otro es lo mismo que yo, porque tiene los mismos sentimientos, las mismas capacidades de amar, de sufrir. Pero no únicamente que es mismo, es otro, es singular, tiene su singularidad, es su opinión, su religión, su costumbre, su vida. Como hoy día los indígenas tienen su civilización, su cultura, su dignidad. Se debe reconocer esto. El reconocimiento de las cosas, una cosa central que se debe adquirir en las mentes. Si no tenemos la posibilidad del reconocimiento, no podemos adelantar. Para mí hay también una cosa, que es la movilización de la juventud.
la idea es de reemplazar el servicio militar o de reducir la parte militar del servicio en un servicio público de solidaridad que puede ayudar en todas las partes del país donde llega catástrofe, dificultades, fame, inundación, no sé, que puede ayudar. No es únicamente el hecho positivo de la ayuda, es también el hecho mental que hace entrar el sentido de solidaridad en la mente de los jóvenes. Esa es una cosa. Si se hace una educación con la comprensión humana y también el servicio de la solidaridad civil, es una cosa que puede muy bien adelantar en la cohesión social. Y también pienso que hay necesidad de crear casas de solidaridad en las ciudades y en las ciudades gigantes y los barrios diversos. ¿Qué significa casas de solidaridad? Porque no hay únicamente el problema de la enfermedad en el hospital, hay problemas de golpe, de batalla, hay la policía, ¿no? Hay muchos problemas de solidaridad, de infortuna, todas estas infortunas, esta solidaridad, hay necesidad que se hace que esta casa. Yo conocí un tipo de experiencia de este tipo bastante años en California, a la época de la gran cultura californiana, donde había médicos, profesores, buenas voluntades presentes para ayudar a los jóvenes, los viejos que eran en dificultad moral, drogados también. Es también, la casa de solidaridad es también una cosa muy, muy importante. Pero todo eso es concreto, pero hay cosas que dependen de una política más grande, articulada, coordinada, porque todo está ligado. Es evidente que la aumentación de la inigualdad es la aumentación de la decohesión social. Es evidente que debemos tratar de reducir progresivamente todo este proceso de desigualdad. Y hay condición de civilización de que no se más obedecer a la idea por los que tienen bastante dinero o remuneración de hacer un consumo, de comprar, cosas que no tienen ningún valor real para la vida, es el advertising, la publicidad. Hay una reforma para la desintoxicación consumidora. Hay desintoxicadores de consumo que se venden en los supermercados. Y también vemos que aquí en México y en otros países hay relaciones directas que se hacen entre agricultores, productores de comida y ciudadanos de la ciudad, sin los intermediarios que son como los coyotes. Es como la cosa del comercio equitable, donde pequeños cafeteros mexicanos no están liberados de los coyotes intermediarios y pueden vender a precio conveniente en los mercados europeos. No puedo hacer el catálogo de todas las medidas. La cosa importante que quiere decir que debemos integrar la lucha para la cohesión social en una política que yo puedo llamar de civilización. ¿Qué significa una política de civilización? Una política que refuerza los rasgos positivos de nuestra civilización. Y cuando yo hablo de nuestra civilización, se puede ver en un país como México, hay dos aspectos. Es este aspecto de civilización occidentalizada, que se ve en otros países como América del Norte, Europa, pero también hay una civilización auténticamente mexicana, hija del mestizaje histórico, es dos rasgos, civilización
no únicamente luchar con los rasgos negativos de la civilización mundializada, occidentalizada, y tomar los rasgos positivos, también salvaguardar los rasgos muy importantes, las raíces de esta civilización tan original en el mundo por su mestizaje. Entonces, esto es una cosa que tiene la importancia fundamental. Y tomamos, para acabar, porque yo no quiero, porque es un problema, no se puede charlar mucho tiempo, pero me queda poco. Me da 5 minutos de más, si le permiten. Hoy día, el modo de pensar las cosas, en general se ve de un modo binario. Hay que decir desarrollo, otro que dice no más desarrollo, o crecimiento o decrecimiento. Yo digo que no se debe poner así los problemas. Hay que saber lo que se debe crecer. Lo que debe crecer es una economía útil, una economía de solidaridad, una economía buena para la sociedad, una economía verde de salud, una economía de protección de la naturaleza. Eso se debe crecer, pero se debe de crecer una economía de productos sin valor, de productos que se destruyen inmediatamente, de las cosas de futilidad, todas las intoxicaciones de consumo que vienen de este tipo de productos. Y lo mismo hay desarrollar, pero también enrollar. Enrollar es decir, salvaguardar las comunidades, es decir, la cohesión, porque el desarrollo solo, que es un proceso tecnoeconómico, destruye de todo modo la solidaridad de la cohesión y debemos hacer salvaguardar. Y por esta razón debemos continuar a mundializar, es decir, todos los procesos útiles para los pueblos, para la humanidad, para la cultura, para los intercambios. Pero demundializar es impedir que los territorios regionales, nacionales, se transformen en desiertos, desiertos humanos, desiertos económicos, desiertos campesinos. Es las dos cosas. Es el nuevo modo de pensar, lo que parece contradictorio, en hecho, es complementario. Si tenemos esta visión, podemos adelantar en un camino nuevo, porque la idea es que el camino que sigue la humanidad con la mundialización tiene muchas ambigüedades. Ambigüedades significan rasgos positivos y rasgos muy negativos, pero el camino mismo va hasta las catástrofes. ¿Por qué? Porque es un camino con la aumentación de la degradación de la naturaleza del planeta. Es un camino con la multiplicación de las armas nucleares y de destrucción masiva. Es un camino donde no hay regulación económica y donde hay un poder incontrolado de la especulación financiera. Es un camino donde se desarrollan las angustias, los miedos y también las regresiones, los fanatismos religiosos o nacionalistas. Es un camino donde todos estos factores conducen a catástrofes. No puede decir cuándo, pero es el futuro. Esa es razón que significa cambiar el camino. El cambiar el camino no se puede decidir en un modo autoritario, no, pero se puede empezar en los varios campos, en los campos de la vida de la ciudad, en el campo de la cohesión social, en el campo del cambio de la agricultura, en el cambio mental, en el cambio de la educación. Y además de ver que todos estos problemas, como lo indicó, que son problemas mexicanos, que son problemas latinoamericanos, que son problemas mundiales, planetarios. Este problema significa que no hay únicamente una comunidad de destino mexicano o latinoamericano.
hay una comunidad de destino de todos los humanos en la planeta, porque los mismos peligros, las mismas dificultades están para todos los continentes. Entonces, hay no únicamente una cohesión social indispensable dentro de nuestra patria, hay también de buscar la cohesión con los otros. Una cohesión grande, latinoamericana, es evidente que debe desarrollarse, pero además una cohesión planetaria que puede adelantar en las reuniones, como la reunión de Río, que fue algún mes sin ningún resultado. Hay una progresión que ahora parece difícil, no se ve de resultado. Para siempre en la historia, todas las cosas importantes empezaron en un modo pequeño, modesto, invisible. Jesucristo era totalmente invisible a la época romana. Y durante 2 siglos no sabemos qué significa ser cristiano. El socialismo, Karl Marx, Proudhon, y los otros, era invisible a la sociedad, a los intelectuales, a los académicos. Y en 20 años se hicieron 2 fuerzas, somos socialistas y comunistas, para el mejor, el peor también. Entonces, esa es una época donde pensamos que no estamos, evidentemente, a la fin de una época, a la fin de un periodo, una fin trágica, pero no es la fin del mundo, es la fin de un mundo. Y también, si es la fin de un mundo, es la posibilidad que se empieza un otro mundo con un otro camino. Camino no para el mejor del mundo. Debemos renunciar a esta idea utópica, pero renunciar al mejor del mundo no es renunciar a un mundo mejor. Es el camino que debemos buscar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pediría a los senadores de la República si quieren hacer algún comentario. El senador Mayans, por favor. Bueno, agradecer y felicitar al senador René Juárez por haber organizado esta conferencia magistral del profesor Edgar Morin y habernos invitado a participar. Muchas gracias, de veras felicidades. Yo creo que es una iniciativa muy importante en el Senado de la República, un momento histórico en el Senado, porque en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de escuchar a un hombre como el doctor Morin, un filósofo, un antropólogo, un sociólogo, un pensador universal, expresarnos los conceptos que hemos escuchado. En el Senado mexicano y en cualquier parlamento estamos acostumbrados a escuchar siempre el pensamiento de líderes políticos, de líderes sociales también, pero no a un pensamiento como el del doctor Morin, integrador, crítico, profundamente crítico. Yo me felicito de estar aquí, muchas gracias René, y felicitar al doctor Morin por su conferencia. Es muy importante y el pensamiento del doctor, como todos los hemos entendido y comprendido después de su charla, pues es un pensamiento profundamente revolucionario, va a contrapelo de todos los que hemos estado viviendo en la época moderna y en la posmodernidad, como lo califican ya algunos pensadores. Qué bueno que se está planteando, qué bueno que haya hombres, pensadores, filósofos que están planteando este tipo de pensamiento, estas ideas, porque como dije son revolucionarias y yo creo que van en el camino correcto para evitar que el mundo se convierta en un desierto de ideas, en un desierto real como tal por el cambio climático, como consecuencia del progreso y del desarrollo y del mercado, en un mundo estéril donde efectivamente sea devastado por las consecuencias del cambio climático, entre otras razones, producto del modelo económico
que ha seguido y que ha criticado en el fondo profundamente el doctor Morín. Los conceptos de cohesión social, los conceptos de pensamiento integrador, bueno, son contrarios exactamente, como ya dije, a lo que estamos viviendo, lo que está viviendo esta época, que algunos llaman modernidad, otros ya llaman posmodernidad, y que ha privilegiado el mercado. Como dijo el doctor, lo que regía en el pasado, en el mundo antiguo, era la religión, y era lo que cohesionaba, y la idea de Dios le daba sentido, la religión, después fue el Estado. Hegel decía que era la marcha de Dios sobre la tierra, y eso es lo que cohesionaba las sociedades, y ahora es el mercado, pero el mercado, el progreso y la globalidad nos han llevado al mundo que ha descrito el doctor, un mundo basado en la individualidad, basado en el consumo, y en donde el hombre ha perdido su centro y se ha pasado a ser una simple mercancía más, en donde ha perdido su dignidad. Este es lo que está en el fondo de toda la concepción y de todo el pensamiento que nos ha expresado aquí el doctor. Y lo que nos está diciendo es, hay que desechar todo eso que no nos está llevando a nada bueno, a un mundo mejor, y retomemos los valores fundamentales, los valores del amor, los valores de la amistad, los valores de la familia, los valores que están en el corazón del hombre y que forman parte también del ser humano y de las sociedades, para poder construir un mundo mejor y evitar que nos destruyamos. Pero hay un tema, doctor, que está en la raíz y en la razón de todo esto, y que yo quisiera que nos diera usted su opinión, estando en lo personal totalmente de acuerdo con su pensamiento y sus ideas. Y es el tema de la modernidad y de la posmodernidad que decía Octavio Paz, el gran poeta y pensador mexicano, que a él no le gustaba el concepto de posmodernidad, pero que no habían encontrado todavía, y yo creo que es válido hasta el día de hoy, a pesar de que lo dijo a finales de los años 90, un concepto que defina el mundo que estamos viviendo, un nuevo concepto que sustituya al de posmodernidad que usaron muchos autores, entre otros muchos franceses. Entonces, ¿cuál es el cambio fundamental que hemos sufrido de la era moderna a la era contemporánea, a la posmodernidad? ¿Qué es lo que está en la raíz de este cambio, de este pensamiento? Y varios autores han dicho que la modernidad está basado en las ideas del siglo XVIII, de fraternidad, igualdad. Desde ahí viene el concepto de modernidad, ¿no? Sobre todo del pensamiento francés, de la Revolución Francesa. Y a partir de allí se construyó toda una visión del mundo, pero hay un elemento, y yo quisiera saber cuál es su opinión sobre esta idea, de varios pensadores, entre otros de Octavio Paz, que decían que el cambio fundamental que ha sufrido la humanidad está en la concepción del tiempo, Entonces ya, lo que rigió a la era moderna fue la idea de futuro, el tiempo futuro, y las generaciones, los hombres, las sociedades trabajaban por un futuro mejor y sacrificaban su presente por construir una sociedad mejor para las nuevas generaciones. Entonces yo me sacrificaba, trabajaba 20 horas diarias para que mi hijo, mis nietos vivieran mejor en un futuro, tuvieran un mejor futuro. Esta era la idea de sacrificio, de solidaridad que se tenía. Y eso se acabó. Y varios pensadores, el momento histórico en que lo califican como tal, el fin de esa era, fue la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahí se termina una época y empieza otra. Pero el cambio fundamental es que ahí se termina el tiempo futuro como construcción social, antropológica de las sociedades. Y empieza un nuevo tiempo, una nueva era que la define el presente. El presente, es el presente el que está definiendo esa nueva era que todavía no sabemos bien cómo nombrarla, si posmodernidad o de qué otra manera. Y el tiempo presente está definiendo el actuar de los hombres y de las sociedades. Y esa es una gran revolución
un cambio radical en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Y entonces, a partir de ello, regido por el mercado, todo es consumo. Y todo es ese mundo, ese yo egoísta del que usted habla, individualista. Yo quiero vivir y quiero consumir todo para hoy, nada para el presente. Y no me fijo en mi vecino ni en mi contemporáneo socialmente hablando, sino en lo que yo pueda realizar y hacer. El tiempo, el cambio del tiempo, y eso está definiendo todo. Y tanto está definiendo que los políticos deberíamos entenderlo, porque, y creo que no lo hemos entendido globalmente, hay que entender tres cosas, es decir, el papel de los estados nacionales, el papel del mercado como consumo, como lo que rige a las sociedades contemporáneas, la idea de progreso y de la globalización. En el mundo global, y con esta idea de presente rigiendo nuestras vidas y nuestras sociedades, pues es un cambio radical. Y allí los políticos lo deberíamos de tener muy claro, porque antes hacer política y gobernar a los pueblos era mucho más fácil porque se gobernaba en base a esperanzas, al futuro, de construir sociedades al futuro, y los políticos y las sociedades también teníamos tiempo, el tiempo para construir, y las sociedades nos daban el tiempo para poder construir y tener logros concretos de beneficio para las comunidades, para las sociedades, para los países. Y hoy eso se nos acabó y ya no hay tiempo. Lo tenemos que resolver todo para el presente, para hoy. Y el político que no entienda eso no está entendiendo las demandas sociales. Y ahí está lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en el mundo. Y ahí están los jóvenes indignados exigiendo soluciones hoy, no para mañana, no para dentro de 10 años, no para la siguiente generación, para hoy. Y están cuestionando a profundidad toda la concepción que se tiene de la sociedad, del mercado e incluso de la familia mismo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Y todavía no lo logramos entender bien, mucho menos los políticos, que somos los primeros que lo deberíamos entender para actuar en consecuencia y atender y resolver los problemas inmediatos que están demandando las sociedades y sobre todo las nuevas generaciones. Entonces, vivimos en la sociedad del conocimiento, de la información. Todo es muy rápido. Vivimos en una pequeña, gran aldea global. Ya lo había calificado así desde los años 50 McLuhan. Entonces, doctor, ¿cuál es su reflexión, su idea sobre esta idea del tiempo que está determinando todo nuestro quehacer y que está determinando las bases de su pensamiento en torno a resultados concretos, solidarios, integradores de la sociedad contemporánea? Muchas gracias, senador Mayans. Le vamos a pedir al senador Valenzuela que use la palabra y al final, profesor. Sí, don Edgar, pues muy interesante su exposición. Yo creo que hay una gran coincidencia en lo que está en su diagnóstico, lo que no funciona bien. Lo vemos, yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y vemos que nuestras ciudades hoy en día las construimos fragmentadas. Se perdió la integración que generaba el barrio, la integración social. Ahora, pues allá están por clases sociales dividida la gente y por usos, por comercio allá, industria, el trabajo en otra parte. Veo también en sus comentarios pues cómo la especialización pues en muchos casos ya no responde, pero veo inevitable que estos sistemas se hayan convulsionado, que resolvían nuestras necesidades porque ha habido grandes cambios tecnológicos en nuestra vida. Y me gusta mucho cómo usted se inspira en el pasado para enfrentar el futuro, pero no podemos volver a los viejos tiempos. Yo quisiera ver qué opina usted al respecto de los cómo. ¿Quién lo hace y cómo lo hace? Porque ahí es donde vienen las grandes diferencias. Yo en lo personal lo que he visto es que cuando pensamos que la gente es egoísta y que se necesita solidaridad,
el gobierno es el que viene a ejercer la solidaridad y viene a dictar y a expropiar esa solidaridad. Y queriendo ayudar, afecta las capacidades de esa sociedad solidaria que existía, queriendo ayudar. Entonces, ese gobierno que le quita libertad a la gente, pues termina afectando a la gente. Y yo creo que debemos de crear nuevos modelos, sin duda, que respondan a una nueva realidad. Pero me gustaría saber usted qué opina de esa libertad. Modelos diseñados con libertad para los ciudadanos. Porque en la educación, por ejemplo, no está enfrentada al gobierno, no está enfrentada al mercado, la educación en México. La tiene el gobierno y sin embargo es una muy mala educación. Es una educación de producción en serie, como si todas las personas fueran iguales. Lo digo como ejemplo. Los nuevos modelos tienen que ser para la libertad y tienen que ser los propios ciudadanos los que se decidan y no el gran poder del gobierno, el que venga a enseñarles o a ordenar lo que está desordenado. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Senador Pérez Magaña, por favor. Muchas gracias. La verdad, doctor, qué privilegio, al menos, y estoy seguro que seguramente coincidirán muchos de los que están aquí, poder escucharte, profesor Edgar Morín, esa habilidad, ese conocimiento de la palabra, de la historia que tú hayas compartido con nosotros, de cómo esta cohesión social es fundamental para la transformación del mundo, de nuestro país y de nuestro México. Sin duda me llena de gran satisfacción estar él hoy aquí. Qué palabra tan profunda cuando dices esa reforma de pensamiento que necesitan las nuevas generaciones, que me congratula que todos los que estamos hoy aquí presentes en este momento histórico, sin duda para el Senado de la República, en este inicio de periodo, escuchar con toda claridad cómo es necesario esta cohesión, que al final es integrarnos, todos quienes conformamos la sociedad del mundo, de nuestro país, y que sin duda quienes hoy estamos aquí y que encabezamos las comisiones de desarrollo regional, fronterizo, yo encabezo la Comisión de Asuntos Indígenas, al igual que varios compañeros aquí que están, recursos hidráulicos, y que al final tendremos que hacer este esfuerzo aquí en el Senado, y que con estas sugerencias, reflexiones que tú hayas hecho, creo que nos queda muy claro que la cohesión política va a ser la herramienta de la transformación que necesitamos para este país. Yo solamente quiero felicitar a René, quiero felicitarnos a todos los que estamos hoy aquí presentes, porque sin duda esta reforma de pensamiento que debe de llevar como bandera la solidaridad, el reconocimiento en esa forma que tú desarrollas el significado de la palabra reconocimiento, creo que es el inicio de la construcción de políticas públicas diferentes que le permitan a este país resultados de corto plazo. En el momento en que podamos reconocernos todos como entes, como actores políticos, no solamente en la política pública, sino en la sociedad misma, creo que van a estar las soluciones y en eso tenemos mucho que ver, sin duda, aquí en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Quiero decirte que hoy creo que va a ser una expresión media, a lo mejor, pero sin duda escucharte, me ha abierto un nuevo horizonte, te felicito, te agradezco que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Pérez Magaña. Senador Cavazos. Muchas gracias por su presencia. Como dice el senador Mayans, su pensamiento es tan revolucionario que es muy antiguo. Su pensamiento es tan revolucionario que nos recuerda a los Vedas, que nos recuerda al cristianismo original, que nos recuerda que el corazón tiene razones que la razón desconoce, que nos recuerda que el ser humano es dual, que nos recuerda
la patria, que como usted dice, la patria es el pater, es el padre, es la autoridad, pero también es el creador, también es el origen, y el origen siempre cohesiona, el origen siempre unifica. De ahí la fuerza tan poderosa del paisanaje. De manera que el reto en este mundo global es cambiar sin cambiar. Y tener muy claro lo que sí podemos y debemos cambiar y lo que no podemos ni debemos cambiar. Y lo que no podemos cambiar son nuestros valores. Los valores del ser humano y los valores como sociedad, como patria. En México solíamos decir en la vieja educación que México es mucho más que un país, que es un concepto geográfico. Es mucho más que un estado, que es un concepto político. Es mucho más que una nación, que es un concepto sociológico. México es una patria. Y la patria es no solo el recuerdo de haber hecho muchas cosas juntos, sino también el deseo de querer seguir haciendo muchas cosas juntos, que era la definición de Renan, allá por el siglo XIX, que él lo concentraba y lo concretaba en la nación, pero que es mucho más que la nación. Le falta el engrudo, no solamente del recuerdo de haber hecho muchas cosas juntos, sino también el engrudo del origen. Y por eso en la educación prehispánica trataba de evitarse la dualidad. Este debate entre libertad que puede llevar al egoísmo y la cohesión, o este debate entre el pensamiento y el sentimiento, es un falso debate. Yo estoy de acuerdo con usted en lo sagrado es lo que unifica. Lo sagrado viene pues de un concepto sánscrito que es sat, que quiere decir verdad, que era incluso un título de nobleza. Satya era para aquel que había logrado alcanzar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues es la verdad de nuestro origen, de lo que realmente somos, y somos multidimensionales. Y cuando entendemos eso, nos olvidamos de los falsos debates. Y cuando entendemos eso, también nos olvidamos del tiempo, porque el tiempo es una creación humana. Y pasa tan aprisa como queramos o tan despacio como lo creamos. Por eso, los griegos, que tuvieron un gran desenvolvimiento cuando conocieron el pensamiento egipcio, y de hecho la cultura griega es una derivación de la egipcia y es una ampliación, los griegos tuvieron una expansión en el pensamiento cuando conocieron a los hindús. Y entonces entendieron algo que siempre tenían ahí en el frontispicio del templo de Delfos: conócete a ti mismo. Eso es alcanzar la verdad. Pitágoras decía que además de la verdad había que conocer la bondad, que es este espíritu de solidaridad, y la belleza, que es lo que nos distingue de los animalitos. Verdad, bondad y belleza eran los tres grandes valores para la realización personal. En México, en nuestra Constitución, tenemos 4 grandes valores para lograr la realización de nuestro proyecto nacional: soberanía, libertad, democracia y justicia social. Cuando cultivamos estos 7 valores, 3 para la realización individual, 4 para la realización colectiva, tenemos 7 caminos de luz que impiden la oscuridad. Y esos 7 caminos de luz pues nos llevan a la cohesión, porque la luz es por definición cohesión. Pero a veces queremos ser más que luz, queremos ser rayo láser. Y para ser rayo láser hay que concentrar la luz
Y para concentrar la luz hay que conocernos a nosotros mismos. Hay que ir a lo sagrado, a la sat, a la verdad, para ser satias. De manera que le agradecemos mucho su contribución y en el aire queda la pregunta. Usted habla de una revolución del conocimiento. Algunos hablan de una revolución de la mente, de la mentalidad que nos lleva a una revolución de la actitud. Yo insisto, la revolución que necesitamos es la revolución de la unidad, porque el hombre es, ha sido y será uno solo. Tiene libre albedrío, pero también responsabilidad. El gran desafío es pasar de esa dualidad a la unidad para la realización, para volver al origen, a la unidad, a la cohesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cavazos. Profesor, tiene usted la palabra. Sí, están de acuerdo con todas no preguntas, pero también presentación de problemas, pero también hay la pregunta honda que contestar el final. Digamos, una cosa que me parece es que necesitamos, cuando hablamos de política, hablamos de humanismo, hablamos de todo, se habla de los seres humanos, pero nunca se enseña lo que significa ser humano. Es un gran problema, porque, como dice muy bien, el ser humano es un ser muy complejo. No es únicamente Homo sapiens, un hombre de razón, es también Homo demens, capaz de todas las locuras. No es únicamente Homo faber, que es capaz de hacer instrumentos, es también Homo mitológicos, que hace mitología, sueños, religiones. Y no es únicamente Homo economicus, que tiene su interés personal, es también Homo ludens, que le gusta el juego y todo. No es únicamente el hombre bueno de Jean-Jacques Rousseau, no es tampoco el hombre malo de Hobbes, es también una posibilidad de todos. Y pienso que la cosa importante es de desarrollar el mejor de los humanos y de limitar el peor, pero no podemos evitar la posibilidad de locura y la ira y la furor y el fanatismo. Debemos luchar contra eso. Y también hay una cosa fundamental que nosotros aprendimos de la obra de un Damasio, porque él demostró que no existe una razón pura, fría. Siempre hay pasión, emoción con la razón. El matemático que es el matemático, hay la pasión de su matemático. Y digamos que es el problema de la vida personal o de la vida política, es de combinar pasión y razón. Nunca pasión sin razón, pero nunca razón sin pasión. Es esto la problemática difícil y compleja del humano, y por esto necesitamos la cosa que podemos llamar una antropología, es decir, qué significa el ser humano. Bien. Y hay diversas cosas que son de acuerdo, de no el poder estatal no monopoliza evidentemente la solidaridad, que es la sociedad civil, que la sociedad que tiene su solidaridad, porque la solidaridad estatal es una solidaridad anónima, fría, burocrática. La solidaridad concreta es cuando para los vecinos, las personas que se caen en la calle, por todas las cosas penosas que nosotros podemos ver y ayudar. Es evidente, estoy de acuerdo. También
Pienso que se habló de que estamos en una sociedad del conocimiento, ¿no? Estamos en una sociedad de los conocimientos separados y compartimentados, que no es el conocimiento. Porque cuando hay un montón de conocimiento que no tiene ninguna conexión, se hace una nueva ignorancia, una nueva tontería. La cuestión es cómo coordinar los conocimientos. Es para mí solo un pensamiento complejo. Es capaz de hacer esta coordinación. De acuerdo con el hecho de no olvidar todas las realidades de la vida para ver únicamente las cosas que se ven en la tarjeta de profesional y las cosas estadísticas y otras. Bien. Ahora la cuestión del tiempo, la cuestión de la modernidad. Me emocionó mucho que usted habló de Octavio Paz, porque yo fui amigo de Paz con un gran respeto, porque él tenía su identidad mexicana muy afirmada, con su dualidad y también una visión de la humanidad. Él y su viaje en la guerra de España, y después cuando él fue embajador en India, incorporó en su mente los valores de otras culturas, enriqueció la cultura mexicana. Y él tiene razón de contestar la palabra de posmodernidad. Porque mira, la modernidad, como la definición de un tiempo se hace mucho tiempo después. En media edad se fue definido en el siglo XIX. Y la modernidad, y una idea que estamos modernos, se empezó al siglo XVII, XVIII, con la batalla de los modernos de los antiguos. La modernidad es una idea que... Y ahora es evidente que hay un problema de la modernidad. Es demasiado fácil de decir, no hay más modernidad, estamos en la posmodernidad. Una vez una periodista inglesa me hizo la pregunta, señor Morin, después de la posmodernidad, ¿qué vamos a tener? Señora, vamos a tener la posmodernidad y después la posmodernidad. Es decir, el vacío de la palabra de posmodernidad no significa casi nada. Pero que hay una crisis de la modernidad es evidente. ¿Y dónde se sitúa la crisis? La crisis es que en la modernidad había la fe, la certidumbre que el progreso era una ley de la historia. Era como una ley científica. Y lo que se descubrió a la fin del siglo pasado, con todas las guerras, con todas las actitudes, con el nazismo, fascismo, stalinismo y todo, y después el vacío, que no hay más una ley histórica del progreso. Es que no hay una ley, pero hay regresiones. Hay una incertidumbre del futuro. Y que además la modernidad era la fe en el poder conquistador de la razón. No sabía que había perversiones de la razón, lo que los filósofos Adorno llamaron la razón instrumental, que sirve a hacer las armas nucleares, tanto la razón, es las cosas de racionalización, pensamientos lógicos sin ningún fundamento, y que además, como lo he indicado, no existe razón pura, necesita generosidad, necesita corazón, necesitamos bondad, sino ¿qué significa razón? Es evidente que es una crisis de algunas ideas llaves de la modernidad. Es evidente que otros corrientes de la modernidad continúan, como el desarrollo técnico, como las cosas económicas, pero también crisis. ¿Por qué? Porque pensaba antes, digamos, la idea modernidad que Descartes dice
que nosotros podemos ser maestros de la naturaleza. Esta idea de Descartes, se fue con Buffon, con Karl Marx también, hasta los últimos 20 años, la idea que la misión humana es de tomar el poder sobre la naturaleza. Y con la conciencia ecológica descubrimos que este poder es destructor para nosotros. Y descubrimos que la conquista de la naturaleza, no del universo, es tan grande el universo, estamos en un pequeño planeta perdido. Esta idea del poder tan poderoso, el humanismo no es el poder humano, es el sentido de la fragilidad humana, el sentido de las necesidades de comunión, de comunicación humana. Es esto que es la cosa muy importante. Es, digamos, la crisis de la... Ahora, no tenemos bisogno de una definición de la época que vivimos. Es una época, evidentemente, de agonía, en el sentido de la palabra agonía, una lucha, las fuerzas de muerte, fuerzas de vida. Es una periodo de transición donde no sabemos lo que va a salir. Si va a salir una regresión generalizada o una metamorfosis. Es una periodo que no tiene una palabra para la división. Pero debemos saber que es una periodo de crisis, no únicamente económica, de crisis de la humanidad a la época planetaria. Es esto que es importante. El tiempo, es evidente que vivimos un tiempo acelerado y que impide de ver las cosas. Ortega y Gasset lo dicen muy bien. No sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa. La dificultad de entender el presente hace todavía más difícil de entender lo que va a llegar al futuro. Es esto la cuestión. Y como es evidente, habíamos perdido el futuro. El futuro que había las dos promesas. La promesa del socialismo soviético o maoísta que decíamos, nosotros vamos a dar el futuro bueno, el porvenir bueno. Este futuro se fracasó. Y había también el futuro de la sociedad occidental industrializada que dice, nosotros vamos a hacer una sociedad mejores, disminuir las inegalidades, hacer las cosas, bien vivir y otras. Esto también se fracasó. No del mismo modo, pero también hay una crisis de nuestra civilización. No tenemos más futuro. En los países que fueron colonizados, los países que dicen, toma el socialismo, toma el capitalismo, toma la democracia. Y no puede tomar estas cosas, porque es muy difícil de integrar en la sociedad. Es la agravación de la crisis. Y hoy día, cuando nosotros vemos el fanatismo de una parte de los islámicos, y dicen, que son muy atrasados. No, es una consecuencia de la modernidad, porque, como le sabe bien mi mujer Sabah, que en Marruecos hay 30 años, las mujeres eran sin vela, la gente puede beber vino, pero hoy día se hace una... Porque la angustia de las gentes, cuando el futuro y el presente es un presente de angustia, un presente sin poesía de vida, entonces se va al pasado. Porque en el siglo XX cercamos la solución en el futuro, ahora en la mayoría del planeta cerca la solución en el pasado, en las raíces nacionales, étnicas, religiosas. Es eso una parte de la crisis de la sociedad. No tenemos futuro y muchos de nosotros tenemos olvidado el verdadero pasado. Hay el olvido de la historia. No se sabe más nada, únicamente el pasado que buscamos, el pasado de la vieja tradición. Y debemos reconstruir un pasado y reconstruir un futuro. No un futuro artificial, una posibilidad de futuro, una posibilidad de esperanza. No una certidumbre. Y reconstruir un pasado también, porque
un presente sin pasado y sin futuro es casi nada. Si no está alimentada para las tradiciones, para la cultura del pasado, y si no tiene un mínimo de esperanza para los pequeños, las niñas que tenemos, ¿qué es el presente? Casi nada. Es la intoxicación del consumo. Es como una droga que no se ve, pero que no es condenada, pero es una droga que nos intoxica totalmente. Y por esto hay en la resurrección del futuro, hay esta idea del filósofo Jonas, la responsabilidad para las generaciones futuras. Porque ahora tenemos únicamente un sentido de responsabilidad del tiempo presente, pero ahora tenemos hijos, hijas, y podemos decir, ¿cuál es el planeta vamos a dar a nuestros hijos? Pero hay una segunda pregunta que no debemos olvidar, es la pregunta de la educación, porque si continuamos el mismo tipo de educación que nos da la capacidad de enfrentar los problemas reales, complejos, verdaderos del mundo, podemos decir, ¿cuáles hijos vamos a dar a la planeta? Estas dos preguntas fundamentales que debemos dar hoy día al mundo. Por favor. Nada más para cerrar, porque ya tenemos que ir a votar seguramente allá. No, muy agradecido por su respuesta, doctor. Y ya que usted fue amigo de Octavio Paz, que nos da mucho gusto, no lo sabíamos, y de que vivió usted a plenitud, porque usted es un hombre que vivió completamente el siglo XX, producto de ese siglo que algunos dicen el más violento del mundo, el más violento de la historia de la humanidad, el siglo XX, vivió usted y fue víctima de la Gran Guerra, según he leído, y participó en la resistencia para cambiar esa sinrazón que fue esta Segunda Gran Guerra. Entonces yo quería nada más recordarle y a nuestros amigos senadores cómo definió Octavio Paz. Él dijo, siglo tallado en un aullido. Siglo tallado en un aullido. Muchas gracias, profesor. Quisiera expresarle, a nombre de nuestro coordinador parlamentario del grupo al que pertenecemos, el senador Emilio Gamboa, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por visitarnos aquí en el Senado y compartir con nosotros estas reflexiones valiosas, interesantes, profundas, que mucho ayudan y mucho enriquecen la concepción y el punto de vista que tenemos los senadores de la República sobre nuestro reto hoy día. Quiero también agradecer de manera personal y reconocer a el senador Aarón Irizar, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por su participación, al senador Patricio Martínez, que tuvo que hacer uso de la palabra en el Pleno y tuvo que retirarse, pero también le agradezco su participación, por supuesto, al senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, a nuestro compañero Humberto Mayans, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, por su participación, por supuesto que al senador de Paula Burques Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a nuestro compañero el senador Manuel Cavazos, presidente de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas y encargado del grupo parlamentario del diseño y la coordinación de las políticas públicas federales, estatales y municipales en esa concepción, y que nos permita, a nombre de este grupo de presidentes de comisiones, como se lo expresamos en un principio, que sería una reunión en donde estaríamos algunos presidentes de comisiones para posteriormente compartir con los compañeros senadores
que tengan interés, que entiendo que serán muchos. Hoy tenemos una agenda muy complicada, pero quisimos estar aquí para expresarle el interés en escucharlo, profesor Morán, y en este momento poder entregarle a nombre de los presidentes, senadores, presidentes de las comisiones que he mencionado, un reconocimiento, si usted nos los permite, del Senado de la República. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.